Buenos días, tengan todos. Eh, Vamos a iniciar esta tercera sesión del curso sobre análisis comparativa de los sistemas de salud. Eh, Después de haber revisado el, el marco conceptual, bueno, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Ahí está. El día de ayer ya empezamos con el primer modelo, que es el de la OCDE. Hoy vamos a revisar dos. Primero el modelo de monopolio público y luego el modelo segmentado. Y escogimos esos tres porque son quizás los más relevantes y los que han estado más en el debate público en México, pero obviamente podría uno hacer muchísimos más análisis de distintas variantes. Mañana terminaremos hablando de qué tendencias hay y sobre todo qué convergencias y qué divergencias hay, qué puntos de acuerdo y qué puntos de desacuerdo hay. Pero vamos a empezar hoy con el modelo de monopolio público. En este esquema de clasificación que presenté el primer día, que es la clasificación sobre todo los sistemas de América Latina, en un artículo con el doctor Juan Luis Londoño de Colombia, hablábamos de estos cuatro modelos principales y introduciendo el concepto de integración, por un lado de funciones, sobre todo la función de rectoría, financiamiento y prestación, y luego la integración de poblaciones, que tanto las poblaciones están integradas en un solo sistema o están segmentadas. El modelo donde hay integración vertical de funciones e integración horizontal de funciones es el modelo público unificado. Y una subvariante de esa es el modelo de monopolio público. Los dos tipos, el otro es el modelo público unificado, pero que no es monopólico, ese es el caso de Costa Rica. Entonces, los dos ejemplos más claros hasta la fecha, hay otros que están en construcción, pero los más claros y los típicos, los prototípicos son Cuba, en esta subvariante que le llamamos el modelo de monopolio público, y Costa Rica. Lo que tienen en común es que en ambos casos las funciones están integradas, o la mayoría de las funciones, sobre todo financiamiento y prestación. Pero hay una diferencia, dos diferencias muy grandes. En el caso de Costa Rica, la rectoría sí está separada y la ejerce el Ministerio de Salud Pública, y además hay opciones privadas, sobre todo de entes no lucrativos. En Cuba todo está integrado, rectoría, financiamiento, prestación, y realmente es un monopolio porque la práctica privada no está permitida legalmente, aunque hay un mercado negro y aunque ciertos grupos de la élite gobernante sí usan servicios privados. Pero en general, para la inmensa mayoría de la población, es una sola opción, es un solo modelo. Ese es el componente que vamos a estudiar hoy. Eh, Quizás en años futuros, si tenemos más tiempo, podemos ver el de Costa Rica, porque realmente es una de las experiencias más interesantes que ha habido en América Latina de integración alrededor de la seguridad social, pero en una forma que fue muy innovadora en los años 70 y que permitió mantener muchas de las virtudes de los sistemas del modelo de la OCDE, pero con una variante muy latinoamericana y que puede ser una avenida para los modelos altamente segmentados. Y Costa Rica, al igual que Cuba, ha tenido muy buenos indicadores de salud, pero con un modelo que no es monopólico, pero que sí es un modelo público unificado. Esa es una sutil diferencia. Pero hoy, para hacer más claros los contrastes con lo que hablamos, nos vamos a enfocar en el caso de Cuba. Y aquí es muy sencillo. Las tres funciones, rectoría, financiamiento y prestación, el principio de elegibilidad es ciudadanía, todo mundo tiene derecho, y lo que hay es hay una sola flecha, hay una integración vertical de las tres funciones, y eso conduce al Ministerio de Salud Pública en el caso de Cuba. Este era un modelo muy común, sobre todo en Europa Central y del Este, en la ex Unión Soviética, o sea, en lo que se llamaba el bloque soviético, pero hoy en día realmente casi todos sus países se movieron a distintas variantes del modelo OCDE, algunos tienen modelos segmentados, pero se han movido, se han alejado del modelo de monopolio público, y yo realmente se encuentra como tal, como modelo dominante solamente en Cuba y en Corea del Norte, porque pues ya no hay un bloque soviético.
eh, y en América Latina específicamente en el caso de Cuba. Este es básicamente el sistema de salud. Ahí hay una cita importante que se publicó en Salud Pública de México recientemente, hace un par de años, que quien tenga más interés pues puede consultar eso. Esta figura está tomada de ahí. La fuente son recursos públicos, básicamente en el caso de Cuba no solamente son impuestos, sino es la actividad productiva del Estado, que es el mayor agente de la economía, no el único, pero es el mayor. Los fondos se integran vía el presupuesto del ministerio. Los prestadores son empleados del ministerio, y si hay una distinción, aunque es un modelo totalmente centralizado, sí hay este concepto de subordinación, que es muy interesante, unidades de subordinación nacional que agregan a toda la gente de todo el país, sobre todo en los hospitales de alta especialidad, y esta incluye a todo el mundo. Y luego las unidades de subordinación a nivel de provincia, que son los hospitales de segundo nivel, y del primer nivel a nivel municipal. Pero está abierto a toda la población, sí, con asignación regional. Es un típico modelo regionalizado, que como digo, era altamente prevalente, digamos, después de los años 40, 50, 60, y ahora no lo es tanto. Aquí hay algunos indicadores, nuevamente no los vamos a revisar con mucho detalle, están ahí para que quien quiera profundizar. Todos estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud. Destaco un par de cosas. Cuba tiene una esperanza de vida alta, pero hacemos la comparación con México, porque México es el caso que vamos a usar para el modelo segmentado. Obviamente estamos aquí en México. Entonces, esto es puramente descriptivo. No hay ningún elemento de juicio, es descriptivo. Ambos países tuvieron caídas de la esperanza de vida muy severas durante la pandemia, como muchos otros países del mundo. Pero como pueden ver, tanto Cuba con 3.7 años de pérdida entre 2019 y 2021, y México con 4 años de pérdida de esperanza, son de las pérdidas más altas del mundo. El promedio de América Latina estuvo bajo de 3 años. Insisto, muchos países pasó, no todos los países, no en todos los países, porque todo el mundo dice, bueno, todos los países perdieron esperanza de vida. No es cierto. Algunos países, los que manejaron bien la pandemia, no cayó, de hecho subió la esperanza de vida. Pero en América Latina, la inmensa mayoría de los países sí tuvieron caída, en las Américas en general, porque Estados Unidos también tuvo una caída de esperanza de vida. También fue la región del mundo con el peor manejo de la pandemia en términos de resultados. Entonces, estuvieron por arriba. Y claro, como porcentaje es menor en Cuba, porque era una esperanza más alta, y es un poquito menos de años en números absolutos, es mayor en México. Pero la forma de calcularlo, que es un cálculo que ha hecho el doctor Rafael Lozano, que me parece muy original y lo ha publicado ampliamente, es, dada esa caída, cuántos años antes teníamos el nivel de vida. Por ejemplo, en el caso de México, la caída de 4 años era exactamente el nivel que había en México en 1991. Entonces, el retroceso es de 30 años. 30 años, porque hay que remontarse 30 años hacia el pasado, a 1991, para tener una esperanza de vida tan baja. En el caso de Cuba, de hecho, el retroceso es mayor que el de México, porque Cuba tuvo avances más importantes en la esperanza de vida, y para encontrar 3.7 años menos sobre la base de 76.3, aunque no sé si 76.3 es el actual, pero es 2021. Sobre esa base, si nos vamos 3.7, es más retroceso aún que el de México. Y el campeón en América Latina es Venezuela. O sea, está Venezuela, luego Cuba, luego México, los 3 países de América Latina con mayor retroceso en la esperanza de vida con ese indicador. Tienen luego otros indicadores. Obviamente, lo que ha sido el aspecto más positivo de este modelo en Cuba, no en otros casos de modelo de monopolio público, creo que aquí fue producto de una política de Estado intersectorial más amplia, es la baja mortalidad infantil, que desde hace muchos años es entre las más bajas del continente y del mundo.
En cambio, igual con la mortalidad materna, en indicadores de mortalidad o de salud de adultos, los indicadores de hecho no son tan buenos, es una cuestión combinada, eh, aunque los factores de riesgo son relativamente parecidos a los de México, no muy distintos en términos de sobrepeso o de prevalencia de tabaquismo, un poquito peor el tabaquismo en Cuba y que en América Latina, pero no muy discrepantes. Sí, en cambio, la mortalidad por cáncer, que es un indicador, como son dos enfermedades donde la intervención puede tener un impacto positivo en reducir las tasas de mortalidad, sí son sustancialmente peores allá. Entonces, la imagen que uno tiene, para resumir, es un gran progreso en términos de los indicadores, digamos, de las etapas tempranas de la transición epidemiológica, mortalidad infantil, mortalidad materna, realmente indicadores notables a nivel mundial, no así en la mortalidad o en general la salud de los adultos. En términos de financiamiento, es un sistema, es una economía obviamente mucho más chica que la de México. Es un país de ingresos medios bajos en la clasificación del Banco Mundial, pero el porcentaje del PIB invertido en salud es de los más altos, 12%. El de México, de hecho, ya bajó, ya es menos del 6%, pero estos son datos de 2020 a 2021. Entonces, aunque es una economía mucho más chica, como es un porcentaje sustancialmente mayor, el gasto per cápita, de hecho, es más, o la inversión per cápita es mayor. Y ahí sí, la inversión per cápita como porcentaje del gasto total en salud es altísima, es 91%, que indica pues, justamente el carácter monopólico de este sistema. Una abundante dotación de médicos, más médicos que enfermeras, tanto así que los médicos son un producto de exportación, tema de mucha controversia que no vamos a discutir aquí, pero hay un enorme número de países del mundo que reciben médicos y hay una controversia muy amplia, que seguramente ustedes conocen, sobre estos médicos cubanos en muchísimos países del mundo, pero parte de eso fue esto. Fue al principio del régimen, muchísimos de los médicos se fueron y hubo una acción intensiva de formación de médicos al grado de que en términos relativos a la población era posiblemente el país del mundo con el mayor número de médicos por 1000 habitantes. Era alguien, creo que hizo el cálculo y decía que en La Habana la densidad era incluso mayor que en el área médica de Boston, ¿no? Que es posiblemente una de las áreas más densas de médicos en el mundo. Y también enfermeras, pero sobre todo médicos. Y entonces, hace varias décadas empezó esta tendencia de exportación. Y de hecho es hoy posiblemente la principal fuente de ingresos de divisas a la economía cubana. Es los pagos que hacen los gobiernos por la presencia de médicos cubanos. Pero adentro de la isla en sí hay una dotación muy abundante de esos recursos. La cobertura es amplia, no hay beneficios explícitos, este es el típico modelo que es todo para todos, los medicamentos están cubiertos, los servicios dentales están cubiertos, no hay copago. Aún así, 9% del gasto total es gasto de bolsillo, porque hay, como decía yo, algunas transacciones informales, hay un mercado negro pequeño, pero de todas maneras 9%, que es muy bajo de cualquier manera, es gasto de bolsillo. O sea que no es cero, pero se acerca mucho. El personal, ya lo dije, a todos los niveles de atención son médicos asalariados del Estado y los hospitales reciben un presupuesto anual, se maneja como cualquier entidad pública y no hay más que una forma de pago, que es el asalariamiento sin bonos, sin nada. Es un salario fijo. Y finalmente los servicios de salud pública están totalmente integrados porque son parte del Ministerio de Salud Pública y se encarga de todos estos servicios de salud pública clásicos. La rectoría está a cargo también del propio ministerio y eso incluye la regulación sanitaria, la información, el monitoreo y la evaluación. La evaluación es muy escasa. Entonces, en resumen, estas son las características del modelo. Alta inversión, y particularmente en el caso cubano, no necesariamente era el caso en todos los modelos, en todos los países con este modelo, pero siendo Cuba ya el país
prototípico y quizás uno de los poquísimos que tienen este modelo como modelo dominante. El caso es que hay una alta inversión, el financiamiento preponderantemente, dominantemente público, la integración de financiamiento y prestación con prestación monopólica, la prestación centralizada de los servicios hospitalarios básicos y ambulatorios, un ente rector único. Esas son las 5 características. Y entonces vamos, como lo hicimos ayer con la OCDE, viendo qué consecuencias hay de cada una de esas características. La alta inversión en salud produce una buena disponibilidad de recursos en un país bastante pobre, un sistema de salud que relativo a la riqueza general del país está muy disponible, con una oferta razonable, una amplia oferta de servicios de salud pública. El financiamiento predominantemente público quiere decir que hay un alto nivel de solidaridad. Solidaridad entendido en el sentido fiscal, que quiere decir que los más ricos ayudan a financiar la atención de los más pobres. Las diferencias de ingreso en Cuba son bajas, aunque sí las hay, no son cero, pero son bajas, la desigualdad de ingreso es baja. Y luego el otro sentido, ya no el fiscal, sino el de salud, de solidaridad, que es que los que están sanos en un momento dado ayudan a financiar la atención de los que están enfermos. Esas dos tipos de solidaridad son presentes. En el caso de Cuba, además de la recaudación fiscal, hay la propia actividad económica del Estado como una fuente de ingresos. Y esto da lugar a cobertura universal de servicios integrales, a altos niveles de protección financiera. En el tema de la integración del financiamiento y prestación con prestación monopólica, pues esto no es uniformemente positivo ni uniformemente negativo, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Hay bajos costos de administración. Cuando uno tiene una estructura vertical, obviamente los costos de administración, las transacciones son más sencillas. El lado no tan positivo es que no hay libre elección del prestador de servicios. Y yo, como decía ayer, más allá de cualquier consideración de introducir competencia, que no existe en este caso, es cero, porque no hay, es un monopolio, por definición no hay competencia. Más allá de esos aspectos, mucha gente, incluido yo, consideran esa libre elección como un derecho humano fundamental. Ese no se ejerce. No hay incentivos a la calidad y eficiencia, y como en cualquier monopolio, sobre todo en los monopolios públicos, pero también en los monopolios privados, un monopolista no tiene que ser sensible a la demanda. Es un sistema muy desbalanceado entre la relación de poder entre el prestador y el usuario. Es muy, muy desequilibrado, porque si el usuario no tiene ninguna opción más que este prestador, pues estará dispuesto a tolerar tratos que si hubiera opciones no toleraría, sino que elegiría una de esas opciones. La prestación centralizada, no solo de la alta especialidad, donde se justifica sobre bases técnicas, sino también en servicios ambulatorios y hospitalarios, es que la oferta no necesariamente se apega a necesidades locales. Puede haber una respuesta tardía porque tienes una línea de mando que va desde La Habana hasta el último poblado, y entonces eso puede ocasionar respuestas tardías. No hay incentivos al desarrollo de capacidades locales y hay poco sentido de pertenencia. El ente rector único es quizás uno de los temas más problemáticos, y es que no hay contrapesos en la regulación, que no hay ningún incentivo para que haya transparencia y rendición de cuentas, y que la evaluación es por definición está enfrascada en un conflicto de interés. Es muy difícil que cuando el ente regulador y el ente prestador de servicios son la misma, y es el mismo ministro que encabeza las dos acciones, es muy difícil que la evaluación sea, aun cuando fuera correcta, es muy difícil que sea creíble, porque no hay esa diferencia o esa distancia, perdón, que debe haber entre el ejecutor de una acción y el evaluador. Esto es como si ahora le damos a los estudiantes, les decimos, ustedes califiquen sus exámenes. A lo mejor es una calificación correcta, pero no necesariamente es creíble. Entonces hay los dos elementos.
adherencia a la realidad y de credibilidad, aun cuando sea un reflejo de la realidad. Entonces, este es el resumen. Y aquí en verde están las cosas positivas de este modelo: la cobertura universal de servicios integrales, los buenos niveles de protección financiera, y los aspectos no tan positivos como la falta de libertad de elección, la ineficiencia, la baja calidad de la atención. Muchos de esos indicadores de mortalidad de adultos nos hablan de problemas de calidad. Son estos indicadores rastreadores de condiciones en donde las muertes podrían prevenirse con una atención de alta calidad. Son muertes sensibles al nivel de calidad y son indicadores no tan positivos como vimos al principio. La insensibilidad a las demandas, la falta de transparencia y mecanismos de rendición de cuenta, y estas condiciones que en el conjunto son modestas, con muy buenos resultados en la mortalidad infantil, que es mucho menos sensible a la atención médica y más sensible a los determinantes sociales, y menos en muchas condiciones de salud de adultos, aunque también intervienen los determinantes sociales, sí la diferencia de resultados, si la calidad de la atención es alta o baja, es una diferencia bastante acentuada. Entonces, esto es una visión muy resumida de este modelo. Antes de pasar al siguiente, que es el segmentado, quisiera ver si hay alguna pregunta o comentario, tanto aquí como en internet. Por favor. Buenos días, doctor. Yo la pregunta que tengo es, yo he escuchado que en Cuba reciben a personas para algún tratamiento, o sea, personas externas. ¿Esos en dónde se dan o cuál es este modelo de sí recibir? ¿Y eso entra directo al Estado o estas personas como médicos privados? Porque sí se ha escuchado mucho de estos como centros de tratamiento. No, muy buena pregunta, y no lo incluí porque aquí estamos hablando de los servicios a la población, pero efectivamente Cuba, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, diversificó mucho su economía de materias primas como el azúcar a servicios, y sobre todo se enfocaron en servicios de salud. Como habían invertido tanto, lo hicieron, y parte de eso fue la exportación de médicos, y parte de eso fue un programa muy vigoroso de ofrecer servicios en otros países dados en Cuba. Mucha gente habla de esto de turismo médico. A mí no me gusta ese término porque parece trivializar, parece que la gente va de turismo. No, es gente que tiene necesidades de salud y está buscando atención médica más allá de las fronteras de su país. Muchísimos americanos lo hacen aquí en México, por cierto. La frontera es un ámbito, y al revés también. Hay gente que se mueve, hay todo un intercambio comercial o una prestación transfronteriza de servicios de salud. Pero Cuba lo ha desarrollado como un esfuerzo muy concertado del gobierno. No es un sistema paralelo privado, sí son servicios con, con una alta calidad, con un servicio de concierge, ¿no? De atención muy personalizada. En algunos casos son servicios con una alta reputación en medicina regenerativa, por ejemplo. Eso es uno de los temas en donde han tenido una reputación internacional muy positiva. Y en casi todas las embajadas cubanas en el extranjero, supongo que será el caso en la de México. Yo no he estado ahí, pero sí, hay una oficina que se encarga de ofrecer estos servicios médicos a personas residentes en el extranjero. El cobro es sustancial, es una fuente importante de ingresos, pero incluso, aunque es muy sustancial, suele ser muy competitivo, sobre todo comparado con servicios privados en los países donde se originan esos pacientes. Em, Así es que sí hay una prestación. Y finalmente hay todo un programa, no sé si todavía siga, pero empezó cuando el régimen venezolano con Hugo Chávez, en los momentos de enormes ingresos petroleros, que hicieron esta operación Milagro para ofrecer a países de América Latina operaciones de cataratas sin costo, financiados o subsidiados por los ingresos petroleros de Venezuela. En muchos países, incluyendo en México, en donde volaban a la gente, a los pacientes, típicamente gente pobre,
a que recibieran el tratamiento de cataratas. Eso es más un uso diplomático de los servicios. Pero Cuba es posiblemente el país que más ha utilizado temas de salud con fines de actividad económica del Estado, como una industria, como una fuente enorme, la más importante de divisas, y como un instrumento de diplomacia, tanto con la exportación de doctores, que además de médicos, que además genera divisas, pero también influencia diplomática, como en estos servicios que no sé si ahora se siguen prestando, porque obviamente la economía de Venezuela no está tan bien como estaba en tiempos de Chávez cuando la bonanza petrolera. Entonces no sé si ese programa sigue, pero sé que estuvo presente muchísimos años. Entonces, si es un sistema paralelo manejado por el Estado, no es una práctica privada, es una fuente de ingresos para el Estado. Y bueno, resuelve. También Cuba ha financiado la formación de médicos y médicas en particular a través de la Facultad Latinoamericana de Medicina, donde van muchos, reclutan con becas completas para formación de médicos. Es el caso cuando hubo todo un movimiento de diplomacia y salud. Creo que el país que más proactivamente y de manera más diversificada e intensa ha usado el tema de salud como una herramienta diplomática es Cuba, y lo ha hecho muy bien por todos esos canales. Pero gracias por apuntarlo, porque sí es un componente importante, ¿no? Este, que hay que destacar. Sí, por favor. Doctor, a mí me quedó un poco de duda. Ayer veíamos en el esquema de financiamiento que podía haber formas de decidir el presupuesto con base a usos prospectivos o cálculos de capitación por cómo está la conformación demográfica y epidemiológica del país, o si se hacía retrospectivo y era un presupuesto histórico que se asignaba de acuerdo a lo que había habido antes, ¿no? En este modelo monopólico, ¿cómo funciona ese tipo de presupuestos cuando es centralizado y las necesidades locales son pues más variables? Sí, voy a aclarar eso. Los dos esquemas que se usan es el presupuesto global, donde se define ese presupuesto de antemano. El que es retrospectivo se refiere a que una vez que ocurre la prestación, alguien reembolsa. Pero hay dos formas de hacer un presupuesto global, donde a principio del año se dice, esto es lo que vamos a gastar, esto es lo que está disponible. Una forma de hacer eso es sobre la base de proyecciones de demanda, ajustes, medidas de incentivos sobre el desempeño del año pasado, es decir, una serie de variables típicamente en una fórmula, que de todas maneras acaban diciendo, este es el presupuesto a futuro. Pero ese es un presupuesto global prospectivo. El otro es el que es puramente inercial, pero también es prospectivo. O sea, sí toma la inflación del año pasado, en ese sentido es correcto que es retrospectivo, pero lo que pasa es que al inicio de un ejercicio anual, uno sabe cuánto dinero es. ¿Cómo se define? Eso es lo que distingue esos dos modelos. La peor forma de hacerlo es el inercial, en donde simplemente se toma el presupuesto del año anterior y se le agrega la inflación del año previo y ya. Si el presupuesto era excesivo o escaso, se perpetúa ese desequilibrio. Eso es lo más sencillo, pero es lo más impreciso que hay. La forma correcta de hacer presupuestos globales es con una deliberación explícita de qué es cuáles son los objetivos que se quieren lograr en el año que empieza y hacerlo en base a eso, a esos objetivos. Uno de esos objetivos es mejorar el desempeño. Entonces el presupuesto se vuelve un instrumento para premiar los buenos desempeños. Y esa evaluación obviamente tiene que ser del desempeño pasado. En ese sentido eso es retrospectivo. Pero lo que diferencia es si arrancas el año ya con un presupuesto global o vas reembolsando conforme la utilización se va desencadenando. Esto último es muy riesgoso, genera mucho más transacciones administrativas
es típico de los seguros nacionales de salud, pero muchos seguros, sobre todo en el modelo de la OCDE, usan presupuestos globales prospectivos. Lo que pasa es que usan fórmulas más sofisticadas. Aquí en México, con el Seguro Popular, se hizo un ejercicio en donde una buena parte, lo que era la parte del Seguro Popular, que no era todo el presupuesto de las entidades, sí se estimaba con una fórmula que estaba contemplada dentro de la reforma de ley y que sí estaba ligada a afiliación y estaba ligada a diferencias regionales porque México es un país con muchas desigualdades regionales. Entonces, una parte de la fórmula, que era la contribución solidaria estatal, aportación solidaria que la daba el gobierno en una fórmula de empate con recursos estatales, el gobierno federal con recursos estatales, y esa mezcla, la parte federal era mayor, mientras más pobre era un estado. Entonces, hay muchas fórmulas para hacer un presupuesto que no sea estrictamente inercial, pero que sí sea un presupuesto global, que ya sabes cuánto dinero tienes al principio y te tienes que disciplinar a eso. Y a mí me parece que esa es la mejor fórmula. Presupuestos globales no inerciales, sino con incentivos claros para lograr objetivos explícitos. El problema es que a veces los objetivos son tan vagos como darle atención a todo el mundo. Bueno, ok, pero ¿cómo lo haces? ¿Y con qué niveles de calidad? ¿Y con qué listas de espera? ¿Y con qué tiempos de espera? ¿Y con qué grado de satisfacción? Todo eso es lo que hay que incluir y usar el presupuesto no nada más como un mecanismo de transferencia de recursos, sino como un mecanismo de estimulación al buen desempeño del sistema de salud. Ese es el uso, digamos, inteligente del presupuesto. No es nada más para pagar las cuentas, es para lograr incentivar las conductas de los prestadores y de los ciudadanos que te permitan lograr los objetivos preestablecidos. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente modelo, el último que vamos a revisar, que es el modelo segmentado. Ahí vamos a hacerlo. Como vimos en esta clasificación, es el modelo más común en América Latina y muchas de las reformas de la última generación de reformas en América Latina, sobre todo reformas de finales de los 90 y de las primeras 2 décadas del siglo XXI, han sido reformas para tratar de mover ese sistema segmentado más cercano a lo que sería, en la terminología que estamos usando aquí, el modelo de la OSD, o sea, dessegmentar los sistemas segmentados. Ahora, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza es que aquí hay segregación de poblaciones, eso es lo que define la segmentación. Se separan las poblaciones. Normalmente el criterio de separación es sobre bases ocupacionales. Y ahora explico eso. Y para cada uno de esos segmentos de población se integran las funciones. Por eso es que hay integración vertical, pero hay integración vertical al interior de cada segmento de población. Y eso lo captura este esquema. Perdón. Bueno, perdón, antes de eso, vamos a usar México. Creo que todos ustedes conocen, esto no me voy a tener mucho, es los distintos grandes actores, Seguridad Social, Secretaría de Salud, y el sector privado. Pero déjenme, bueno, aquí están los indicadores que tampoco voy a revisar mucho porque están ahí, son cosas que conocemos bastante, los elementos de recursos. Esta lámina la hicimos antes de que salieran los últimos datos del Coneval, porque ese porcentaje de personas con algún nivel de aseguramiento en salud ya bajó a, ¿cuánto estamos ahora? 50 millones de 120, calculen el porcentaje, sin que declaran no tener acceso, lo cual quiere decir que no se sienten afiliados con ninguna entidad. Muchos de esos, incluso los que sí tienen acceso, no es estrictamente un seguro. Pero bueno, eso no es el propósito aquí reiterar los indicadores que ya tenemos, los pusimos ahí para su revisión los que quieran hacer. Lo que yo quisiera es, perdón, y pusimos aquí el esquema de segmentación, porque, no, entonces, discúlpeme, eso está en la primera, en la primera sesión. Si recuerdan la primera sesión, voy a
a llegar aquí a las características. La clave de esto es que tenemos 3 grandes segmentos en el caso de México, pero esto es típico sobre la base de la condición ocupacional de las personas. Así nació la seguridad social en Europa. O sea, la seguridad social en Europa nace como una respuesta a la industrialización. Se define a los obreros de la industria como población prioritaria. El principio de elegibilidad es la prioridad socialmente percibida. Entonces, en una política de industrialización, los trabajadores de la industria son prioritarios. Entonces, en Alemania, con Bismarck, se decide que como parte de ese crecimiento, eso fue una revolución en la organización del trabajo. Hasta antes de la revolución industrial, no nada más fue una revolución tecnológica que lo fue, pero fue una revolución en la organización del trabajo. Hasta antes de la revolución industrial, la mayoría de la gente trabajaba o en su casa o en pequeñas unidades productivas. Había una enorme dispersión. Casi todas esas unidades productivas dedicadas a la producción agropecuaria, para el autoconsumo y para la venta de los excedentes. Eran economías bastante sencillas. Con la revolución industrial, y lo que no era, por cierto, agrícola, eran unidades pequeñas de producción. La revolución industrial permite la agregación de grandes grupos de personas en una producción masiva y da lugar no nada más a una revolución tecnológica y económica, sino también una revolución social, en el sentido de que amplios grupos de la población conviven ahora, no solamente en sus comunidades, alrededor de unidades pequeñas, sino conviven en la comunidad de trabajo, que es la fábrica. Y eso permite introducir el concepto de financiamiento colectivo. Entre otras cosas, reduce el problema de los seguros, que es la afiliación y la recaudación de las aportaciones de los beneficiarios, porque pues están todos los trabajadores. La forma predominante deja de ser la venta de productos agrícolas o productos manufacturados por pieza, y ahora es el salario. Y una vez que tiene uno salario y nóminas, es bastante fácil para un ente asegurador cobrar un porcentaje de esa nómina para financiar los servicios de salud. Todos los que aquí sean empleados, pues saben que cada mes les están descontando, pero eso empezó más o menos en el siglo XIX. Se les descuenta a la gente. Entonces crea una posibilidad logística y una realidad social para el financiamiento colectivo de la salud, como no había habido antes. Había cosas pequeñas, mutualidades alrededor de los gremios medievales, pero nunca en la escala que introduce Bismarck cuando crea, de hecho, el concepto de seguridad social. Y de lo que se trata es de proteger a los trabajadores industriales de la industria en esta expansión de la industria como el motor de la modernización económica en Europa, protegerlos de los riesgos de ese tipo de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos? Volverse viejo, ya no poder trabajar, se introducen las pensiones, enfermarse y nuevamente no poder trabajar por ciertos periodos, por eso se introduce un beneficio de salud, y desde luego el riesgo de sufrir una enfermedad laboral o un accidente, y por eso se introducen esos seguros contra accidentes y enfermedades laborales. Y ese es el nacimiento de la seguridad social típica, bueno, no típica, restringida a esa población. En América Latina así ocurrió, primero en Chile, luego en otros países, en México en 1943. Siendo presidente Manuel Ávila Camacho, se crea el Seguro Social. Basado en las experiencias que venían desde muchos años antes, décadas antes en Europa, sobre todo empezando en Alemania. Y el Seguro Social tiene esa exacta lógica. Y así se crean distintas entidades de cajas de seguridad social, institutos de seguridad social, a través de toda América Latina. La gran diferencia entre el curso que siguieron los acontecimientos históricos en Europa versus América Latina es que en Europa rápidamente se fue expandiendo la cobertura. Primero, no nada más al trabajador, como empezó, primero no solo el trabajador, sino ahora también a su familia, a sus hijos, su cónyuge, etcétera. Y después, incluso a los no trabajadores industriales, al resto de la gente. Rápidamente se movió del principio de prioridad socialmente percibido al principio de ciudadanía. Sobre todo acelerado
durante la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Como en el caso de Gran Bretaña, porque en medio de la guerra necesitaba haber algo que unificara al país en momentos en que pudieron haber perdido, o más comúnmente cuando después de la guerra, en la reconstrucción masiva, se decide universalizar. Y entonces, en toda la Europa occidental así ocurre. Europa oriental, las antiguas partes de la órbita soviética, siguen más bien el modelo de monopolio público, pero Europa occidental universaliza. En América Latina no. En América Latina tarda muchísimo, y en algunos casos como México no ha ocurrido todavía, en universalizar la seguridad social. Un ejemplo muy interesante fue el de Costa Rica, que sí, en los años 70 decidió incluir a todos los que no estaban asegurados dentro de la caja de seguro social, y con el gobierno pagando las primas que correspondían. Ese fue, hacía muy simplificado, el modelo costarricense. En México no hicimos eso. Entonces, hasta el día de hoy, en México y en muchísimos otros países, tenemos este sistema segmentado que básicamente divide a la población en dos grupos. Los asalariados, los que reciben un sueldo fijo, y los no asalariados. Los asalariados, a su vez, se subdividen en distintos grupos ocupacionales. El IMSS para los asalariados del sector privado de la economía, el ISSSTE para los asalariados del sector público de la economía, y los servicios o el Instituto del ISFAM para los asalariados, porque son asalariados de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por cierto, si eso les parece muy fragmentado, para los años 70 en México, había excepciones dentro de todo eso. Los sindicatos más fuertes tenían sus propios sistemas. Dentro del IMSS, dentro de lo que eran los asalariados del sector privado, los trabajadores electricistas tenían su propio sistema, con sus propios hospitales, fuera del IMSS. Dentro del sector público, los maestros estaban fuera del ISSSTE, y fue un gran triunfo político incluirlos. Queda uno que no se pudo incluir por la fuerza de ese sindicato, Pemex. Pero en los años 70 estaba CFE, los trabajadores eléctricos, entonces había dos compañías, no nomás la CFE, los ferrocarrileros y los petroleros. Y parte de la reforma que hizo el doctor Soberón de sectorizar fue ya negociar que los ferrocarrileros y los electricistas entraran al IMSS, los maestros ya se incluían completamente dentro del ISSSTE, pero quedó Pemex como un sistema separado. Bueno, ese es el primer grupo que no es monopólico, aunque en México hay un claro actor dominante que es el IMSS, simplemente en términos de masa, pero el ISSSTE también es grande, el ISFAM también es importante, y Pemex es pequeño, pero con prestaciones muy superiores al resto. El segundo gran grupo son los no asalariados. Y en el diseño del sistema se decide que los no asalariados vamos a subdividirlos entre los pobres y los no pobres. Y para los pobres se crea el mismo año del 43 una secretaría que se llamó Secretaría de Salubridad, la salud pública y asistencia. O sea, la atención a los pobres no asalariados era darles ayuda, era asistencialista, era el principio de pobreza. Los no pobres, básicamente el Estado dice, pues que se atiendan en el sector privado, y se crea un segmento adicional. Entonces, básicamente los sistemas segmentados tienen un segmento para los asalariados que puede estar subdividido o ser único. En el caso de México está subdividido. Y dentro de esos segmentos, cada subsegmento, el IMSS, el ISSSTE, hace su propia regulación, su propio financiamiento y tiene su propia prestación. Y esta es la otra gran diferencia con el modelo europeo de seguridad social, el modelo original. El seguro social en Europa fue un seguro, era un mecanismo de financiamiento, no de prestación. Tomaron a los médicos que ya existían y los contrataron. Y típicamente para los médicos de atención primaria con un pago capitado, todavía eso sigue hasta la actualidad. En México así nació el seguro social, pero no había suficientes médicos. Simplemente no había suficientes. Además de que los propios trabajadores, pero esto ya es una historia
que no vamos a poder profundizar, inicialmente se opusieron a la creación del Seguro Social. Y parte de atraerlos fue decir, no, pero, porque decían, bueno, es que la infraestructura es muy mala, la atención es muy mala. Para hacer esto atractivo a los trabajadores y por la realidad objetiva de que no había suficiente infraestructura, el IMSS, que fue el primer instituto, empieza utilizando los fondos de las pensiones, porque obviamente al principio nadie se jubilaba, ¿verdad? Todo el mundo contribuía y nadie se jubilaba. Entonces fue una respuesta de corto plazo, muy buena, pero que en el largo plazo ha conducido a un sistema de pensiones insolvente, que es lo que hemos estado cargando las finanzas públicas ya por muchas décadas. En ese momento era una opción atractiva, no había dinero no había una infraestructura, y entonces se crea la infraestructura propia del IMSS, sus clínicas, sus hospitales, sus médicos asalariados, y se vuelve como, no el modelo dominante como el de Cuba, pero una modalidad al interior del sistema mexicano de monopolio público, donde ese segmento o subsegmento, en el caso del IMSS, tiene sus propias reglas, su propio financiamiento a través de cuotas obrero-patronales con una aportación fiscal de la federación también, y su propia infraestructura de atención. Mayoritaria, en los primeros años había poquita subrogación con las empresas de Monterrey, pero básicamente su propio aparato prestador. Cuando nace el ISSSTE en los 60, replica eso, sus propias reglas, su propio financiamiento, que en ese caso son asignaciones del Estado como empleador. El Estado como patrón aporta su cuota y a los empleados del Estado se les descuenta su parte, y sus propios hospitales y clínicas. Lo mismo hace Pemex, lo mismo hacen las Fuerzas Armadas. Separado de eso, los no asalariados, se crea la Secretaría de Salud y Asistencia con sus propias reglas, su propio financiamiento, que son impuestos generales, y su propia infraestructura de atención. Y finalmente hay un sector privado muy heterogéneo, poco regulado, con un financiamiento desestructurado, prácticamente bolsillo, y con una red de prestación increíblemente heterogénea. El sector privado en México va desde las clínicas más chiquitas en las colonias populares, pasando por los consultorios adyacentes a farmacias, hasta algunos de los mejores hospitales del país que son privados. Es una variación enorme, pero ahí queda. Y ese es el diseño del sistema segmentado. En México, muy, muy prototípico, pero no es el único de América Latina. Entonces, es una integración de funciones con segregación de la población. Ese es lo que define. Ahora, ese diseño, eso era el diseño, pero así no funcionó en la práctica. Sobre todo en ese segmento que se asemeja al monopolio público, como a diferencia de Cuba, aquí no había prohibición legal de buscar atención en otro lado. Mucha gente, derechohabientes de la Seguridad Social, desde los primeros años empezaron a buscar su atención en otros lados porque no estaban satisfechos o porque había listas de espera. En el Seguro Social se les llama eufemísticamente diferimientos, pero no son diferimientos, porque mucha de esa gente no es que la reciba la atención después de varios meses, mucha gente se desespera y se va a otro lado. Y desde muy, muy al principio, una parte sustancial de la demanda de gente que ya había pagado su cuota se resolvía fuera de esa infraestructura monopólica. Pero las reglas no permitían pagarle por los servicios que recibía afuera. Y entonces se ha estimado, no sé cuál sea la última estimación, pero la histórica ha sido que hasta una tercera parte de la demanda de los derechohabientes del Seguro Social se satisface fuera del aparato prestador del Seguro Social. Muchos de ellos en las mejores unidades, que era para la llamada población abierta. Fíjense, el lenguaje aquí es muy interesante, ¿no? Población abierta, ¿qué quiere decir? Que la otra era una población cerrada, ¿verdad? Lo contrario de abierto es cerrado. Entonces, la población cerrada no estaba tan cerrada. Lo único es que si querías salirte de la cerrazón, tenías que pagar por segunda vez. Entonces, muchos de ellos se iban a los institutos y pagaban de nuevo, muchos, la mayoría, a ese sector privado que se suponía iba a ser residual y que acabó siendo el que prestaba muchos servicios a los derechohabientes de la Seguridad Social. Y lo mismo con la gente pobre, que supuestamente esta Secretaría de Salud y Asistencia le daría como ayuda estos servicios asistenciales,
pero ante la escasez de recursos decidían irse sobre todo al sector más informal, más pobre del sector privado, a esas pequeñas unidades de consultorios aislados, etc. Entonces, el diseño era un diseño que en el caso de México es extremo porque el sistema político que prevaleció en México después del fin de la fase armada de la Revolución Mexicana y hasta el triunfo de la democracia en el año 2000, o sea, desde 1921 hasta 2000, fue un sistema de partido único o partido dominante, partido de Estado, corporativista. El corporativismo no es un peyorativo, es una descripción, es un término que se usa en la ciencia política para describir un sistema de representación donde el ejercicio de los derechos está mediado por la posición ocupacional de las personas. Eso es lo que es el corporativismo. Una variante del corporativismo es el fascismo, que tiene otras características, pero hay muchos regímenes no corporativistas, no fascistas. Suecia tiene algunos rasgos por el gran poder que tienen los sindicatos, porque típicamente en los regímenes corporativistas, muchos de esos beneficios sociales se articulan con el concurso de los sindicatos. Y la estructura del IMSS tripartita es una típica fórmula del corporativismo. Hay un sector empresarial, un sector sindical y el gobierno está mediando. Y ese sector sindical representa los intereses de sus gremios y no les preocupa lo que le pase al resto de la gente, porque es un sistema que fragmenta de acuerdo a la posición ocupacional. Los derechos están mediados por la posición ocupacional. Entonces, México, esos regímenes son típicamente incompatibles con la democracia representativa que conocemos, porque los derechos como votar, pues son por definición universales, pero no siempre lo fueron. Tuvieron un pasado en que estuvieron asociados a la posición económica y a la posición de género de las personas. Digo, en México hasta 1952 o 53 las mujeres no votaban. Y en muchos países el derecho al voto está restringido a la gente con cierto nivel de ingreso, gente que sabe leer. Ha habido, sí, pero llega un momento en que esos derechos se vuelven universales. Y eso es incompatible con el corporativismo. En México eso ocurrió ya en la práctica, obviamente se fue construyendo en muchas décadas, sobre todo a partir del movimiento estudiantil del 68, un proceso de democratización que culmina con la prueba de fuego, que es que hay alternancia, sobre todo en el poder ejecutivo, en un sistema presidencial. Y sin embargo, el resabio más fuerte del viejo régimen corporativista sigue siendo hasta este momento el sistema de salud. Es un sistema todavía corporativista. Entonces, ese modelo segmentado con esta versión extrema de México, esa fragmentación de antes donde los ferrocarrileros, los electricistas, los maestros, todos tenían, es típico de un sistema corporativista. La organización del partido de Estado era por sectores ocupacionales. Había un sector obrero, un sector campesino, un sector popular, que eran las clases medias, 3 sectores, todo ocupacional. Cuando hubo la bonanza petrolera en el sexenio de José López Portillo, y el gran reto del gobierno era administrar la abundancia, eso ya suena muy irónico hoy en día, pero así se dijo, hubo esta idea de ampliar los servicios de salud. Y México tuvo la oportunidad entonces y el dinero para haber hecho lo que había hecho Costa Rica. Agarrar y decir, bueno, porque dice, vamos a ampliar, pero el organismo más eficiente para prestar servicios en México es el IMSS. Porque la Secretaría siempre había sido de Salubridad y Asistencia, todavía se llamaba así, siempre había estado subfinanciada. Es más, en sus orígenes, ustedes ven tanto el discurso del primer secretario de Salubridad y Asistencia, el doctor Gustavo Vaz, como en el informe presidencial, no sé si fue el informe o la firma del decreto que expide ya la ley del seguro, el presidente Ávila Camacho, el secretario Gustavo Vaz, dicen que la seguridad social eventualmente incluirá a todo el país y que la asistencia es una etapa intermedia mientras el país se industrializa. Había una visión de que la industrialización iba a llegar en algún momento a cubrir a todo mundo y que entonces ya no sería necesaria la asistencia. Era un paliativo al hecho de que todavía había muchos campesinos, que todavía había mucha gente autoempleada, pero algún día todos ellos iban a acabar trabajando para una empresa y por lo tanto serían derechohabientes de la seguridad social.
Era una visión optimista del futuro de México, de mucho progreso, al menos progreso definido con ese criterio. Bueno, en 1993, en un estudio que se llamó Economía y Salud, proyectamos que de 93 faltaban 130 años para que por la pura crecimiento inercial del trabajo asalariado, esa visión que se había articulado en 1943, medio siglo antes, se cumpliera. O sea, era una visión que hubiera tomado cerca de 200 años cumplir. Obviamente eso no era factible porque lo que creció no fue el empleo asalariado, de hecho creció el empleo no asalariado, mucha gente le llama informal, que eso es un error, porque no todos los no asalariados son formales, son informales, muchos son formales en el sentido que cumplen sus obligaciones. El grupo más grande son los campesinos, que si bien en términos relativos son menos como parte de la fuerza de trabajo definitivamente, en términos absolutos siguen siendo muchísima gente. Esa idea residual de la asistencia, del principio de pobreza, y de que seguiríamos el camino de los europeos de universalizar la seguridad social, nunca ocurrió porque en Europa lo que se hizo fue que se hizo por una voluntad política. En México se pensó que sería el puro crecimiento del sector industrial. Entonces, volviendo a la administración de la abundancia, estaba el modelo de Costa Rica y México hubiera tenido los recursos y ya se había decidido que el Seguro Social era un mejor prestador y que ciertamente tenía toda la infraestructura de afiliación, de cobranza, tenía una infraestructura administrativa mucho más sofisticada que ningún otro órgano del Estado mexicano, de unificar y haber hecho lo que hizo Costa Rica. Yo creo que se consideró, yo era estudiante de medicina en esa época, pero ya muy interesado en temas de políticas públicas, y no se hizo por la oposición de los sindicatos, de los trabajadores, no fue ni siquiera de los empresarios ni el gobierno. Hay que leer las declaraciones del líder de ese sector obrero, que el órgano se llamaba la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, era el sector obrero, con otras confederaciones más chiquitas, pero eso es el dominante, don Fidel Velázquez, que fue el líder eterno de la CTM, y les falta así para hacer declaraciones racistas en contra de la gente pobre, muchos de ellos indígenas, en medio rural, como diciendo, nosotros no vamos a compartir nuestros hospitales con esa gente. Es una mentalidad corporativista. Son nuestros hospitales. Esa es la población abierta, nosotros somos la población cerrada. Y no nos vamos a abrir. Y fue esa oposición la que dio lugar a la creación del programa IMSS-Coplamar, llamado así entonces, que ahora ha reencarnado múltiples veces a lo largo de los sexenios. Les cuento esto porque más allá de los aspectos que veremos más técnicos del modelo segmentado, la variante mexicana es un caso extremo de esta visión corporativista, que es incompatible con la democracia. Porque en la democracia no se pueden segmentar los derechos son por definición universales. El mismo criterio que se le aplica a los derechos políticos, como el derecho de voto, de que no votan de una manera los asalariados y otros los no asalariados, no votan de una manera las mujeres y de otros los hombres, no votan de una manera los ricos y de otra los pobres. Ese mismo criterio se aplica a los derechos sociales, si realmente creemos que los derechos sociales son derechos humanos universales, igual que los derechos políticos. No hay una diferencia. En México, a la democracia mexicana le falta completar su ciclo de democratización, extendiendo a los derechos sociales los criterios de universalidad que ya tenemos, que espero nunca perdamos, en los derechos políticos. Entonces, ese es el trasfondo de esto, de este modelo. Y por eso es que es tan complicado reformar. Las reformas de hace 20 años, del año 2003, tuvieron como propósito explícito, ¿no? Ni siquiera lo hicimos eufemísticamente, modificar ese carácter corporativista y crear un esquema de aseguramiento compatible con el que tenía el Seguro Social para la población asalariada. El Seguro Popular alguna gente decía que era el seguro para los informales. No, era el seguro para los no asalariados. Se trataba de dar el mismo tipo de prestación. De hecho, en la ley se copió verbatim
las cláusulas de la ley del Seguro Social que se refieren al financiamiento del seguro de enfermedades y maternidad se copiaron en la ley de salud para que fueran el mismo lenguaje para el sistema de protección social en salud, que es el nombre oficial del Seguro Popular. Y luego en 2007, interesantemente, en la siguiente administración, se copió ese mismo texto para los trabajadores del ISSSTE. Entonces, México, de hecho, quizás su avance más grande en contra de este esquema corporativista fue que unificó la estructura financiera de los 3 seguros públicos. El seguro de enfermedades y maternidad, todavía con una presencia ocupacional para asalariados del sector privado, el ISSSTE para asalariados del sector público, el Seguro Popular ya para los no asalariados. Pero ese era el paso que al menos todavía con 3 seguros permitía la homologación en la estructura financiera y fue un paso enorme en romper este esquema corporativista. Entonces, ¿cuáles son estas características contra este trasfondo político que no ha desaparecido en México? Sigue habiendo un ingrediente una vena, y yo sí creo que el sector salud es el último reducto del corporativismo en México. Quien tenga interés, yo escribí un libro en 2019 que se llama Proteger a México, y hay todo un capítulo que habla con mucho detalle de esto que estoy diciendo, que aquí apenas estoy glosando de manera rápida. Entonces, volvamos entonces a cuáles son estas características. La inversión es muy variable en materia de salud entre los diferentes segmentos. En el caso de México son estos 3 grandes segmentos con los subsegmentos. Hay una mezcla de financiamiento público y privado, con un financiamiento público desigual, porque todavía, a pesar de haber homologado la estructura, sigue habiendo más asignación per cápita de recursos federales al IMSS y no digamos a Pemex. Entonces hay diferencias en la distribución. La integración de financiamiento y la prestación se da, pero al interior de cada institución, de cada segmento o subsegmento. Eso crea diversas reglas de elegibilidad, beneficios y calidades desiguales. Y esas son las 4 grandes características. Y aquí, como lo hemos hecho con los otros modelos, están las consecuencias. Hay una disponibilidad variable de recursos entre instituciones, una oferta muy variable, y eso da lugar a estas desigualdades. No todas, quizás cuando hubo la oportunidad de unificar alrededor del IMSS, sí, el mejor financiado, la mejor calidad estaba en el IMSS. No necesariamente ahora. Muchos derechohabientes del IMSS y del ISSSTE prefieren irse a los institutos o en definitiva a los hospitales y clínicas privadas. Esto genera niveles muy diferentes de protección financiera. Obviamente, la gente que no tiene algún esquema de aseguramiento está mucho más expuesta al gasto catastrófico. Si vemos los números de gasto catastrófico y empobrecedor, hay una diferencia sutil, nada más para los que quieran una nota de pie de página. Gasto catastrófico se define como el gasto, cuando el gasto en salud excede un porcentaje del gasto total de un hogar. Ese porcentaje varía, pero el más usado es 30%. Entonces, cuando una familia dedica más del 30% de su gasto total a servicios de salud, se llama gasto catastrófico. Gasto empobrecedor es el gasto que reduce los ingresos de una persona a tal grado que mueve a esa familia por abajo de la línea de pobreza. ¿Ok? En casi todos los países hay una línea de pobreza, incluso aquí hay una cosa que el Coneval define como la pobreza de ingreso, es estar abajo de una cierta línea de pobreza. Entonces, cuando por gastar en salud baja uno por abajo de ese gasto, de esa línea, eso se llama gasto empobrecedor. En muchos hogares ocurren las dos cosas, sobre todo en hogares más pobres, que digamos un hogar que está arribita de la línea de pobreza, pero no gana mucho, y es tanto el 30% y es lo suficiente para moverlo por abajo de la línea de pobreza. Pero también hay el caso de una familia de clase media que al gastar el 30%, eso es catastrófico. Nomás yo les pido que hagan las cuentas de sus ingresos y se imaginen que le tienen que dedicar 30% de los ingresos a pura atención médica, antes de pagar comida, renta, nada. 30% a pagar las cuentas
y las medicinas, ahí está incluidas las medicinas, sería catastrófico para cualquier persona, excepto los ultra ricos, sería catastrófico, incluso para las clases medias. Entonces, por eso son las dos definiciones. Y hay gente de clase media que llega a gastar tanto que aun cuando de entrada estaba relativamente arriba de la línea de pobreza, baja por abajo. En Estados Unidos esto se le llama indigencia médica y es muy común. La gente se vuelve indigente, es decir, pobre, por pagar las cuentas de salud. De hecho, es la causa número 1 de empobrecimiento, igual que en México. Entonces, entre ese gasto catastrófico y o empobrecedor, porque puede ser uno o el otro o los dos, es ahora, de acuerdo con las cifras de ayer, como 4.7 millones, las cifras de los análisis que se han hecho, 4.7 millones de hogares. La mayoría de ellos no tienen un seguro, aunque hay familias aseguradas que como de todas maneras gastan de su bolsillo, sí lo tienen. Entonces, de todas maneras, los niveles de protección son muy desiguales. En general, los que tienen seguro social o ISSSTE o algún esquema de aseguramiento social tienen menos catástrofe financiera. Después, la integración se da al interior. Es un pequeño monopolio público al interior. Y esto lo que da, curiosamente, a diferencia del modelo cubano, como ahí sí es uno solo, pero aquí como cada segmento tiene su propia regulación, su propia administración, sus propios presupuestos, sus propias asignaciones, sus propias medidas de calidad, los costos son altísimos porque es un sistema que multiplica las administraciones. En general, a mayor segmentación de un sistema, a mayor fragmentación de un sistema, mayores costos administrativos como una regla general. Y por eso de los países de la OCDE, México es de los países con uno de los mayores porcentajes del gasto total que se va a la administración. Nos gana Estados Unidos, pero Estados Unidos le gana a todos en ineficiencia y en gastos administrativos. Pero México está así. Al interior de cada institución no hay libre elección. Si uno quiere ejercer su libertad de elección, es a costa de volver a pagar. Al interior de cada institución hay incentivos bajos a la calidad y la eficiencia e insensibilidad a las demandas. De hecho, en los años en que yo empezaba a dedicarme a estas cosas, se hablaba dentro del Seguro Social, creo que ya dejaron de hacerlo, de que esa demanda externa, ese 30%, se le llamaba la válvula de escape. Entonces, de hecho, había un incentivo perverso a expulsar la demanda, porque sabían que no tenían capacidad de atender si ese 30% llegaba a demandar. Y eso hacía que las listas de esperas o diferimientos, el trato no necesariamente bueno a los usuarios, porque era una válvula de escape. El lenguaje es muy ilustrativo de las cosas que pensamos. Y a veces se usa el lenguaje en una forma que la gente no se da cuenta. Pero llamarle, por ejemplo, derechohabientes solamente a los que tenían seguridad social, pues por implicación quería decir que los que no estaban ahí eran, cuando lo contrario, un derechohabiente, un derecho careciente, que no tiene derechos. Llamarle población abierta a esos derechos carecientes implicaba que los primeros eran población cerrada. Decirle válvula de escape implicaba un reconocimiento tácito de que no tenían capacidad de atender su demanda dentro del círculo cerrado y que aunque fueran población cerrada, dependían de que la población cerrada se fuera al mundo de la población abierta a costa de pagar ellos nuevamente por su atención, que ya habían pagado antes. Porque hay sistemas de salud en el plan auge en Chile, acceso universal con garantías explícitas. Si no se otorgaba la atención por una institución pública o privada en el límite de tiempo pactado, el asegurador, que ahí estaba fragmentado en estas ISAPRES, pero había un asegurador público llamado FONASA, Fondo Nacional de Salud, tenía que pagar la atención a donde fuera la persona, si no se le daba dentro. Así de simple. Y aquí a veces lo hacemos informalmente, ¿no? No están las medicinas, entonces la pagan y a veces por gestiones medio se le reembolsa. Los gastos administrativos son enormes y la zozobra financiera es enorme también. Estas diversas reglas de elegibilidad y beneficios en calidad desiguales hace que los beneficios sean distintos, que los niveles de calidad sean distintos y como digo, es totalmente antagónico a la operación de un régimen democrático. No puede haber
en una democracia, derechos desiguales para gente que es ante la ley igual. No se puede, es una contradicción. Entonces, este es en resumen, como lo hemos hecho con los otros, simplemente reiterando, y esto, aquí realmente, a diferencia del modelo anterior, no hay ningún verde. Estos sistemas no tienen ningún beneficio. No hay beneficios en que haya paquetes distintos, que se segregue a la población. Yo le llamé a este sistema un sistema de apartheid médico, porque literalmente ciudadanos, no pueden usar instalaciones públicas, no como en el caso de Sudáfrica por el color de su piel, pero sí por el tipo de trabajo que tiene. Porque las clínicas de la seguridad social son públicas, son instituciones públicas. Y hay ciudadanos a quienes no les basta su condición de ciudadano para accesar una instalación pública. Tienen que hacerles una biopsia de cartera y si no encuentran la credencial del IMSS, no entras. Es una población cerrada, excepto en emergencias, y creo que ahora también atención de partos, pero eso son mejoras en los márgenes. Eso realmente erosiona la cohesión social en cualquier comunidad. Y ese es el problema de estos esquemas del monopolio público al interior de cada segmento. Abrimos un espacio para preguntas. Mañana, ahora ya me acordé, los esquemas de las flechas están para mañana porque vamos a ver que como este modelo segmentado, que es el preponderante en América Latina, tiene tantas desventajas, ha habido una generación de reformas relativamente recientes que acompañó, por cierto, a la ola de democratización en América Latina. Es muy interesante. Cuando a mediados de los 90 empieza una ola de democratización, poco después siguen reformas de salud en América Latina. Es muy interesante. Hay una correlación ahí, no estoy diciendo que sea causa y efecto, muy interesante. Entonces hubo toda una ola a finales de los 90 y durante la primera década del siglo XXI y sigue hasta la fecha porque hay todavía iniciativas muy interesantes en América Latina para lidiar con este problema de fondo, que es como lo que nació, en el caso de México en 1943, antes en otros países de América Latina y después en otros países, pero lo que nació como una visión optimista del futuro, alrededor de un sentido de progreso anclado en la industrialización, pues devino algo que separa a la población, que no se parece ni remotamente, excepto en sus orígenes, al modelo de la OCDE. Son dos evoluciones bien distintas de un origen común. Uno hacia sistemas universales, no perfectos, pero con muchas de las ventajas que discutimos ayer, y otros hacia sistemas segmentados que, como dije, hay que buscarle con mucha atención para encontrarle algún aspecto positivo, algún aspecto que redima ese modelo en un régimen democrático. ¿Preguntas o comentarios? Sí, por favor. Buen día, doctor. Buen día a todos. Quisiera saber quién pasó el examen llamado COVID-19 con mejor calificación de todos los modelos que hemos visto, porque ya sabemos que hay pros y contras para la población, pero en un examen como una pandemia, ¿esto hay alguna correlación con algún modelo que funcione mejor? Gracias. Sí. Estamos todavía haciendo el análisis y la pandemia, ya pasó la fase pandémica del COVID, pero no hemos salido del COVID. El COVID todavía está, hay nuevas variantes, van a seguir habiendo, se está volviendo endémico, pero digamos la fase pandémica que ya terminó, es lo que ahora está ocurriendo y es un tema de muchísima actividad, porque es una pregunta clave. ¿Qué aprendemos? ¿De qué aprendimos de esto? Y sin hacer ese examen no vamos a aprender la lección. Entonces, todavía son observaciones provisionales y lo que hay que comparar es el desempeño al principio de la pandemia. Una vez que aparecieron las vacunas, aún los países que tuvieron peores desempeños, voy a poner el caso de Estados Unidos nuevamente, o Inglaterra, que tuvieron también muy mal desempeño al principio,
Pues ya una vez que hubo vacunas, los países que tuvieron acceso a las vacunas rápido, todos esos errores iniciales, las vacunas pues, ya los borraron, ¿no? Ahora, sí dejaron una estela de muertes innecesarias o en exceso que ahí siguen, ¿no? Como evidencia de no haber pasado el examen. En el tema de las vacunas, yo diría que el que reprobó fue el sistema mundial, porque esa gran victoria de la ciencia que fue lograr vacunas en un tiempo récord, vacunas seguras y eficaces, sobre todo las de mRNA, pero también la mayoría de las otras, en tiempo récord. En lo que fallamos fue el nacionalismo de vacuna, los países ricos acaparando vacunas a niveles mucho mayores de los que tenían, de la población que podían usar, mientras los países pobres estaban desesperados por conseguir vacunas. Eventualmente la cosa se regularizó y ya a nivel mundial, ya no me acuerdo cuál es el último número, pero son varios miles de millones de personas en todo el mundo que han tenido dos dosis de vacuna. Pero a los principios de la vacunación, ese sería lo que yo destacaría como reprobatorio, un pase con 10 en el desarrollo de la vacuna y una reprobación en la distribución. Pero eso fue más fallas del sistema global y que ahora se están corrigiendo. Yo creo que nos vamos a ir a una propuesta que México hizo cuando yo era secretario de Salud, cuando tuvimos los sustos de la influenza y luego del SARS, que no fueron pandemias, pero que fueron sustos, de regionalizar la producción de vacunas y obviamente México en ese entonces era de los pocos países en desarrollo que tenía una buena capacidad de vacunas. Pero eso no se hizo y ahora hubiera servido mucho y yo creo que ahora sí se va a hacer algo de regionalización. Entonces, dejando eso a un lado, cuando vemos los contrastes más grandes es en la reacción inicial cuando no había vacunas, las llamadas intervenciones no farmacéuticas, no había ni vacunas ni antivirales claramente efectivos. Porque allí es donde las políticas públicas sí pesaron muchísimo. Y las generalizaciones que uno puede hacer ahora, y se ha escrito mucho todavía, son, digamos, correlaciones, no son relaciones de causa y efecto. Pero yo sí veo una concentración de los países con peores desempeños. Vamos a definir primero qué quiso decir qué quiere decir desempeño ante la. El indicador último es el número y porcentaje de muertes en exceso. Ese es el indicador más objetivo y es el que debemos usar. El número total de muertes sabemos que está subestimado porque y a peor la respuesta, mayor la subestimación. El número de casos, lo mismo. Parte de una mala respuesta fue no hacer pruebas para poder detectar casos. Entonces, si usamos casos, pues tampoco nos sirve para comparar países. Pero donde los números ahora sí que no mienten, porque las cifras de mortalidad, finalmente una muerte es relativamente no ambigua, no totalmente no ambigua, pero es de los indicadores de salud el que es más certero. Hay un certificado de función, hay causas de muerte, pero sobre todo la metodología de muertes en exceso se basa en la observación de que de año en año el número total de muertes en un país o una comunidad es muy estable, de año en año. Hay una tendencia secular a que vaya bajando como tasa, en número absoluto pues depende del tamaño de la población, como tasa obviamente van bajando las tasas de mortalidad en general, pero necesita uno muchos años para ver una tendencia. De año en año son muy estables. Entonces, si uno toma el promedio de los años inmediatos anteriores, 3 o 4 o 5 años, y de pronto ve un pico que coincide con un evento como una pandemia, hay una muy fuerte lógica de atribución de ese fenómeno anómalo al fenómeno anómalo que estaba ocurriendo. En este caso, una pandemia. Por eso ese es el indicador clave. Entonces, si lo usamos eso, ¿qué nos explica la varianza o la variación en muertes en exceso, tanto en número como en tasa o porcentaje de las defunciones basales? Hay una variación enorme. Hay países que de hecho durante la pandemia no solo no tuvieron muertes en exceso,
tuvieron menos muertes que las esperadas, porque fueron los países que respondieron tan bien que al hacer distanciamiento físico, poner el uso de cubrebocas, todas las medidas que se usaron para la pandemia sirvieron para reducir la mortalidad por otras causas. Notablemente, la temporada de influenza regular, influenza estacional, ¿no?, que coincidió con la pandemia de COVID-19, esa influenza que hubiera ocurrido fue la temporada menos letal de influenza en muchísimos países, y en muchos de esos países contribuyó a que no solo no hubiera muertes en exceso, sino hubiera un déficit de muertes con respecto a las esperadas. Pero esos fueron pocos países, lo hago notar porque también la gente dice, no, en todos lados hubo muertes en exceso. No es cierto, no en todos lados hubo muertes en exceso. Bueno, en la mayoría sí hubo muertes en exceso, pero el exceso fue muy diferente. Y entonces, si uno empieza a ver qué contribuyó a eso, bueno, las respuestas, ¿cuáles fueron las respuestas que reprueban el examen? Una respuesta inicial de indiferencia o incluso de negación. Una minimización del riesgo, aun cuando ya venía la ola desde Asia a Europa, acercándose al continente americano, minimización del riesgo. La tardanza en realizar pruebas diagnósticas. La ausencia de una estrategia clara de comunicación, que entonces confundió a la gente y la gente no sabía bien qué hacer. Luego, cuando finalmente de manera tardía se decidió hacer confinamiento, la reapertura prematura, sin criterios técnicos, sino simplemente, bueno, ya es hora de, por ejemplo, una cosa típica fue poner un día. En Estados Unidos fue, después del 4 de julio reabrimos la economía. Pues no, o sea, el virus no sabe que es 4 de julio, ¿verdad? Entonces, en fin. Ahora, lo contrario fue los que lo hicieron bien, los que no minimizaron, los que se dieron cuenta de que esto era una urgencia, los que se dedicaron a tener comunicación clara, efectiva, los que no. Una otra característica, el primer grupo, cuando vieron que la estrategia no estaba funcionando, le echaron la culpa a algo más. Y por lo tanto no corrigieron la estrategia. No tiene nada malo cuando hay un evento nuevo, decir, no, esto no está funcionando, vamos a hacer otra cosa. Hubo muchos países que hicieron eso, que se dieron cuenta que no funcionaba y cambiaron de estrategia. Pero como te la habías pasado diciendo que no era importante, que no había problema, que no había que hacer pruebas, que no sé qué, no cambiaste de estrategia y entonces buscaste explicarle a alguien. En Estados Unidos, el anterior presidente le echó la culpa a los chinos, ¿no? Y decía cosas verdaderamente impresentables, pero en fin, pero en muchos países se buscaron chivos expiatorios, echarle la culpa a los malos hábitos de la gente, que entonces los volvía más susceptibles al virus, es decir, echarle la culpa a las víctimas, en fin, hubo todas variaciones. Yo diría que hay dos patrones que se distinguen, nuevamente no de causa a efecto, sino de correlación. Los peores desempeños coinciden con un estilo de liderazgo que ha venido en ascenso en el mundo entero desde digamos, los últimos 10 años, ¿no? Más o menos, que es un estilo de liderazgo que se caracteriza como populista, que divide a las poblaciones, polariza, no cree en la ciencia, minimiza la opinión de los expertos, y que todos esos son ingredientes muy malos cuando hay una emergencia. Ahí hay que unir a la gente y hay que hacerle caso a los expertos y hay que seguir la ciencia. Ese es un patrón que nuevamente no es de causa y efecto. Hubo algunos regímenes populistas como Hungría, que de hecho tuvieron un buen desempeño. El problema con Hungría fue que aprovecharon la pandemia para hacer aún más autoritario el gobierno y limitar aún más las libertades civiles. Eso tampoco fue una respuesta muy buena. Yo ese también lo reprobaría. Pero en términos del indicador último de muertes en exceso, fue bien. Hubo quizás, pasaron el examen de la pandemia, pero reprobaron el examen de la democracia. Que no es una buena calificación en general. Entonces, hubo algunos que no estuvieron mal y hubo también regímenes no populistas que tuvieron mal desempeño, pero sí hay un patrón, un conglomerado. Y luego, el único patrón que yo he visto entre los países que lo hicieron mejor, que fue los que hicieron lo contrario, es que ahí hay una sobrerepresentación
de gobiernos encabezados por mujeres. Entonces, los casos icónicos de Nueva Zelanda, al principio Angela Merkel en Alemania, a ella se le empezaron a descomponer las cosas, pero ya entonces llegó la vacuna, pero entonces ahí el problema que tuvo es que el público no le confiaba a la vacuna inglesa, en fin, hubo ahí también unas historias medio negativas, pero sobre todo al mero principio, Angela Merkel, la presidenta de Taiwán, las primeras ministras de Noruega y de Dinamarca, creo, ¿no? Sí, la de Nueva Zelanda es así como la icónica, ¿no? La que todo el mundo veía y admiraba. Entonces, esos países, como es todavía relativamente raro, es un porcentaje pequeño de gobiernos encabezados por mujeres dentro del mundo, ahí hay una sobrerepresentación de esos gobiernos entre los de mejores desempeños. Esa es una lección para mí muy valiosa, ¿no? Que a diferencia del prejuicio que ha habido de que las mujeres no son buenas líderes políticas, lo que la pandemia demostró exactamente lo contrario. Entonces, así como en esos países pasaron la prueba del COVID y tuvieron muy buenas notas en la prueba de la democracia. Así es que esos son algunas de las ideas. Ahora, ya se está profundizando mucho más. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Estados Unidos, con una agencia de salud pública bastante competente que es el CDC, falló todo el desarrollo y despliegue inicial de las pruebas diagnósticas. Y ahorita se están haciendo unos postmortems ahí muy profundos. ¿Cómo es posible que con todos los recursos que tenían? Eso no tuvo que ver ni siquiera con el estilo de líder de ese entonces. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Hay muchos análisis de fondo que hay que tomar. La conclusión, sin embargo, y para hacerlo relevante a este curso, en ese análisis comparativo, es que los sistemas de salud en general no respondieron bien, en general. Y que una de las grandes lecciones que hay que fortalecer. El otro variable que es muy importante para los términos de este curso es que los mejores sistemas de salud fueron los que tienen mejor integración entre el componente clínico y el componente de salud, de servicios de salud pública, que son casi todos los de la OCDE. También el modelo de monopolio público, aunque Cuba sí tuvo un nivel muy alto de muertes en exceso, pero los países donde está bien integrado, porque finalmente la gente se presenta en las unidades de atención clínica, no se presenta, no van al CDC a decir tengo COVID, se van a la clínica, se van con su médico o médica, se van al hospital. Cuando eso fluye a través de la información y se agregan los servicios de vigilancia epidemiológica, ahí eso fue lo que fue. Y cuando viene entonces la respuesta, sea que haya una prescripción en el caso de que lo hubiera, o medidas no farmacológicas que recomiendan las autoridades de salud pública, son los efectores de eso, son las unidades de atención clínica. Entonces, quizás para mí la lección más importante en términos de rediseño de sistemas de salud es integrar mejor la parte de atención a las personas con la parte de atención a las comunidades o lo que llamamos servicios de salud pública. Yo diría que esa es la gran lección en términos de el tema de nuestro curso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Aquí un... Muchísimas gracias. Doctor, me quedo, qué pena, me disculpan que llegué un poco tarde, pero quedé con una confusión sobre el apartheid médico. Estábamos hablando, ¿ese es el modelo de segmentado o el de monopolio público? Porque al inicio estaba el título de segmentado, pero al final decía monopolio público. Entonces me quedó como esa duda. No, sí, perdón, aquí la duda está justificada, yo también me di cuenta. No sé si podemos pasar a la anterior, porque la última lámina tenía un error en el encabezado. Muchas gracias, doctor. Sí. Ese es... Bueno, ese tema, si les interesa la anécdota, se las contaré. Yo la expresé en un programa de radio y me costó una reacción muy virulenta del entonces director del IMSS. Esto fue muchos años antes de que yo fuera secretario de salud, pero yo ya era un comentarista y analista. Pero me parece que lo escribe acertadamente, no le cayó muy bien ahí. Pero no es un término riguroso, ¿ok? Apartheid tiene un significado específico. Lo que yo quería era dramatizar
un sistema que segrega los derechos de la gente, obviamente no sobre bases raciales, lo dije muy claramente, sino sobre bases ocupacionales. Pero en términos de una democracia, los derechos son universales y no importa el género, las preferencias, la religión, el origen nacional, la raza, la pertenencia étnica. Tampoco debería importar en dónde trabaja uno, ¿ok? Para ejercer sus derechos sociales. Por eso que usé ese término, acuñé ese término un poco de manera provocativa para atraer atención a la anomalía que representa en un régimen democrático que distintos grupos, solamente porque trabajan en diferentes partes de la economía y con diferentes formas de remuneración, tengan derechos diferentes. Eso es incompatible con la democracia y de ahí el término. Pero no se refería, no, una de las virtudes del modelo monopolio único es que todo mundo entra, no hay discriminación de ningún tipo. Tiene muchas desventajas. No se puede elegir el médico, en fin, hay otros derechos que se vulneran, pero al menos el derecho de acceso es abierto para todo mundo. Es el sistema segmentado el que por segmentar distintos grupos sobre su base ocupacional crea este problema de lo que yo llamé apartheid médico. Muchas gracias. Esa era como una pregunta corta y la pregunta que quiero hacer en este espacio, ya que vimos el modelo segmentado, es relacionada con la interculturalidad y el enfoque diferencial para el diseño de sistemas de salud y las soluciones heterogéneas de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en Colombia somos un país muy diverso, somos 5, yo diría que 5 países en uno, somos 5 grandes regiones y tenemos diferencias poblacionales en términos de culturales, étnico-raciales, etcétera. Entonces, quisiera saber si existe dentro de estos 190 países o sistemas, algún sistema, algún ejemplo que tenga el enfoque de interculturalidad, de inclusión, de soluciones diferenciales a las necesidades de la población, porque yo creo que, y no sé si estarán las tendencias, pero es momento de dejar de pensar de manera vertical y más, irnos más horizontal. Aplican condiciones y restricciones, ¿cierto? Con cuidado, diría yo. Muchas gracias. No, es un tema súper importante y la respuesta es sí. Hay muchos países que de manera explícita incluye el elemento intercultural, que reconocen esa diversidad. México, de hecho, lo hace. Una cosa que aquí no sé por qué no se le ha puesto más atención, pero en ese primer gobierno de la democracia, de 2000 a 2006, hubo una reforma a la Constitución de México, y yo no he visto mucha referencia a eso, en donde el artículo 1 de la Constitución, con lo que abre, reconoce que México es una sociedad multiétnica, es una sociedad unida y al mismo tiempo reconoce la diversidad étnica y reconoce la diversidad de los pueblos indígenas, y derivado de ese cambio en la Constitución, que es un cambio de fondo, porque la política en México siempre fue de asimilación de las comunidades indígenas en nuestro país. Y en ese entonces que se creó una coordinación de los pueblos indígenas, se empezó a cambiar ese paradigma. Empezaba desde antes, pero ya se hizo como política de Estado no hablar de la aculturación de los pueblos indígenas, sino al contrario, celebrar la diversidad, no forzar el monolingüismo hacia el español, sino reconocer la diversidad y como de hecho entre los derechos humanos fundamentales reconocidos por la ONU está el poder hablar la lengua de uno mismo. Entonces, todo eso se incorporó y cambió décadas de política de lo que aquí se llama indigenismo, que consistía en la integración cultural de los pueblos indígenas, al contrario, a celebrar. Entonces, derivado de esa reforma a la Constitución, se reformó la Ley de Salud, porque hay un apartado de la reforma constitucional que se refiere a que los servicios de salud deben responder a las realidades multiculturales y tener un elemento de multi e interculturalidad en los servicios de salud. Y eso quedó reflejado también en una reforma. O sea, aquí en México hemos hablado que si del seguro popular y que si los programas, se nos ha ido este aspecto como algo muy positivo, yo creo.
Ahora, ponerlo en práctica, es más fácil reformar las leyes que ponerlas en práctica, como sabemos muy bien. Pero el principio está ahí. Está reconocido internacionalmente. Hay sistemas de salud donde hay un legado muy oscuro de exterminio, de genocidio de pueblos indígenas, donde parte de la reparación que se está haciendo es otorgar servicios de alta calidad con un elemento de interculturalidad. Vienen a la mente países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, donde el estilo británico de colonización incluía el exterminio, muy diferente del que nosotros tuvimos aquí, que fomentó más el mestizaje, con mucho racismo de todas maneras, pero creo que menos brutal que el otro. Y entonces muchos países en ese esfuerzo sí han incluido eso. En México está escrito en la ley, sé que hay programas y hay esfuerzos que se han hecho, y esa es un tema que hay que profundizar, pero absolutamente no hemos tocado algunos temas, lo mencioné en profundidad, lo mencioné brevemente, creo que fue el primer día, sí, cuando hablábamos de accesibilidad como una de las factores que median, hay una disponibilidad de recursos que define una capacidad de entregar servicios, pero que esa capacidad se vuelva uso de servicios depende de la accesibilidad. Y la accesibilidad tiene varias dimensiones. La que más pensamos es geográfica, ¿no? Que los centros de salud estén a una distancia corta. También pensamos en la accesibilidad financiera, que el precio o el costo más que el precio de ir a la clínica sea, sea compatible con los ingresos o la capacidad económica de las gentes. Idealmente debe ser muy bajo, debe haber bajas barreras financieras. Hay barreras también en ese mismo tenor que llamamos barreras culturales al acceso. Y una de las barreras culturales es que no haya prestadores que hablen el idioma, que compartan los marcos referenciales. Ahora, lo que mejor se ha hecho, y muchos países lo han hecho bien, China es un ejemplo, es no pensar en prácticas alternativas, sino complementarias. O sea, no se trata de agarrar y decir que la medicina occidental, alopática, hay que tirarla por la basura y recurrir a los saberes tradicionales, porque eso tampoco es lo que está pidiendo la gente. Los pueblos indígenas también quieren sus antibióticos y sus vacunas. Eso, de hecho, me parece, pero es una distorsión que a veces uno escucha. Ese no es el remedio. El remedio es integrar y ofrecer la posibilidad de, en forma complementaria, utilizar prácticas tradicionales. En donde lo hemos hecho, creo que razonablemente bien en México, es con el uso de parteras empíricas. En la atención obstétrica es donde mejor hemos logrado eso. Pero hay espacio para ampliarlo y sobre todo, como mínimo, debe haber la capacidad o la presencia de prestadores que hablen los idiomas de esas comunidades y como mínimo servicios de traducción. Porque esa barrera cultural que empieza por la por la barrera lingüística es real y es importante. Y México, que ya reconoce estos más de 50 lenguajes indígenas, tenemos de hecho la obligación por ley de dar servicios con un enfoque intercultural. Es un excelente punto. Por favor, bueno, acá y luego acá. Sí, bueno, yo solamente quiero hacer una recomendación. Creo que son imperdibles si queremos profundizar en el caso del modelo del sistema de salud de México. Es Crónicas de salud pública en México, de la salubridad pública a la protección social en salud, nuevos focos rojos en salud y apartheid médico. Los tres del doctor Gómez Dantes y del doctor Julio Frank. Gracias. Muchas gracias. No están en sus lecturas, pero pues si quieren leerlas, léanlas. Bueno, aquí, por favor. Gracias. Doctor, en un proceso de reforma política al sistema de salud, en un sistema segmentado como el nuestro, el crear un sistema de financiamiento explícito como lo fue el Seguro Popular, pues trae ciertas ventajas y desventajas y críticas, y sobre todo en la arena política puede enfrentar algunos retos, ¿no? Dentro de las ventajas que yo he podido leer es pues que empodera a los ciudadanos porque saben explícitamente cuáles son sus derechos y a qué tienen
acceso, ¿no? Y en qué momento, en dónde tienen acceso, y eso es algo positivo. Pero también he leído algunas de las críticas que se le hicieron en su momento al Seguro Popular, que pues creaba, por lo menos en el discurso político, no técnico, pero político, ciudadanos también de primera y de segunda, porque en el Seguro Popular, a la creación del Cauces, tenía ciertos accesos a ciertas intervenciones nada más, que después fueron creciendo y que se ha probado que fue muy, muy positivo en los resultados. Pero me gustaría que nos compartiera en la agenda pública y en esa parte, en la arena política, qué dificultades podría tener volver explícitos otros de los subsistemas de un sistema segmentado, ¿no? Porque el IMSS, el ISSSTE, algunas cosas son explícitas, pero muchas otras no te dicen a qué tienes acceso como derechohabiente o como persona afiliada a esos seguros, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puede dar un comentario. Muy buena pregunta. Esas dificultades políticas es la razón por la que muchísimos sistemas de salud nunca hacen explícitos los beneficios, porque se quieren evitar esa discusión. Y es complicada. Ahora, en sistemas que ya son universales, como el modelo OCDE que discutimos ayer, es menos difícil, aunque también es difícil, ser explícito al menos de lo que no está cubierto. Porque la mayoría de lo que es médicamente necesario, todos excluyen lo que no es médicamente necesario, y eso a su vez es controvertido, ¿verdad? O sea, pero aún lo que es médicamente necesario, ninguno puede dar todo. Entonces, esos sistemas, lo hablábamos ayer con el caso de Gran Bretaña, con el NICE, los criterios que se usan, el National Institute for Clinical Excellence, incluso ese eufemismo de llamarle excelencia clínica, en vez de lo que era una metodología para decir lo que iba a quedar cubierto y no cubierto, o sea, para definir prioridades. Pero el tema es tan volátil políticamente que se evade. Pero es más fácil ahí porque al menos puede uno decir, esto es lo que no vamos a cubrir. Pero en sistemas segmentados, donde el segmento dominante, porque en México el segmento dominante sigue siendo el de la seguridad social, cuando ese segmento se rehúsa a todo el vendaval político que se desata cuando uno hace prioridades explícitas, bueno, eso explica por qué no se hace. Nosotros en el Seguro Popular decidimos enfrentarlo y escribimos en la ley los criterios. Era peso de la enfermedad, carga de la enfermedad, perdón, por la condición a considerarse, costo y efectividad de las intervenciones, e introdujimos, para que no fuera un ejercicio puramente tecnocrático, un criterio de aceptabilidad social. Y se le dio a un órgano de rango constitucional, el Consejo de Salubridad General, que tradicionalmente había sido el espacio donde se reunían los distintos actores. Es distinto con la descentralización que hizo el doctor Soberón, él creó el Consejo Nacional de Salud. Eso era para el ámbito territorial, donde el secretario federal se reunía con los secretarios estatales. El Consejo de Salubridad se le expandieron sus atributos de nada más la declaratoria de emergencias a otras decisiones clave de política pública que requieren la participación social. Y nada como este tema tan sensible que requiera en un gobierno democrático de participación social. Por eso se le dio al Consejo. El primer país que yo sepa que lo hizo con esta valentía que se requiere para hacerlo fue los Países Bajos. Ahí en algún momento, esto es ya varias décadas, decidieron hacer explícitos los beneficios y crearon un consejo mixto con gente del gobierno, gente de las asociaciones profesionales, del sector privado, de los sindicatos, ya mencioné las agrupaciones, de las universidades e instituciones de investigación, para darse a esta tarea ardua de enumerar de manera explícita lo que sí está cubierto, no nada más las exclusiones. Entonces, había ciertos precedentes y obviamente, como yo ya llevaba en ese entonces más de 2 décadas estudiando estos sistemas, lo adaptamos a la realidad mexicana, le dimos el atributo al Consejo. Ahora, era claro por la naturaleza segmentada del sistema que
no había un estándar contra el cual homologarlo, porque en la medida en que el IMSS no tiene un catálogo explícito, no había una forma no había con qué comparar. Entonces fue un ejercicio muy, muy duro, muy difícil, con muchísimo trabajo técnico de alta calidad, para medir las tres primeras elementos: la carga de la enfermedad, el costo y la efectividad. Lo más fácil son los costos, por cierto. Para los costos, de hecho, usamos el IMSS como el patrón en términos de recursos humanos, financieros, humanos y tecnológicos. O sea, ahora, ¿por qué lo hicimos así? Y déjenme decirles por qué, porque es una historia interesante, ya fuera del tema político. Técnicamente fue muy interesante. Esa lista, hicimos dos listas separadas. El CAUCES, de hecho, no era el problema. La crítica no ha sido con el CAUCES. El CAUCES es Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud. ¿Qué son servicios esenciales de salud? Primero y segundo nivel, para ponerlo en términos muy, muy, muy sucintos. ¿Ok? Y se hizo por separado la lista de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que esa era una lista. Esa fue la más controvertida, porque el CAUCES prácticamente incluía todo lo que se da en el primero y segundo nivel. Algunas cosas que no se incluían se incluyeron, y otras que estaban y que eran triviales o innecesarias se quitaron, pero fue en los márgenes, era prácticamente lo que había en primero y segundo nivel. ¿Pero por qué hicimos eso? Fue ahí no solamente un elemento de priorizar, como sí lo fue en el de gastos catastróficos, este fue un elemento central de planeación. La pregunta anterior que hiciste sobre el presupuesto global, usamos el CAUCES para calcular los presupuestos y para planear la infraestructura, porque el CAUCES nos decía explícitamente qué íbamos a cubrir en el primer nivel de atención. Infección respiratoria aguda. Y de las, ¿cuántas eran? 200 y tantas intervenciones que se identificaron, casi 300 intervenciones diferentes, una por una. Si ven la documentación, era cómo se define, cuáles son los criterios clínicos. Una por una se estimaron los costos de producirla. Que no es fácil, con normas del IMSS, porque el IMSS es el que más ha avanzado en normas internas. La efectividad se hizo, no eficacia, pero sí se revisaron. La diferencia entre eficacia es si una intervención funciona en condiciones controladas, como un ensayo clínico; efectividad es en condiciones reales. Entonces, sí se tomaron datos de eficacia y los moderamos, porque típicamente la efectividad es menor que la eficacia. Cuando estás ya en la vida real y no en un ensayo clínico, son menos eficaces. Eso baja esa eficacia y se llama efectividad. Hicimos la efectividad. Ahí todavía no entraba la aceptabilidad social. Eso nos permitió calcular el costo de ese paquete por persona. Y cuando dijimos, y fuimos con la Secretaría de Hacienda a decirle, queremos que se cambie el modelo de presupuestación, y que en vez de que nos den un presupuesto inercial histórico, nos den un presupuesto por persona afiliada. Y fíjense que aquí están los cálculos de cuánto nos cuesta ofrecerle este catálogo universal de servicios esenciales de salud por persona. Hacienda le encantan esos esquemas de presupuestación porque no son arbitrarios. Le quitó la rebatinga política que es típica de los sistemas de presupuestación inercial, donde el que más saliva tiene, más pinole le come, ¿no? Entonces los estados grandes, con más dinero para contratar asesores buenos y tener cabilderos en el Congreso, se llevan la tajada del león del presupuesto, y los estados pobres se vuelven más pobres porque no les toca el presupuesto. Y la ley, y esto sí es algo que tampoco se comenta mucho, por primera vez dijo que la afiliación sería sobre 7 años. Entonces le dio certidumbre presupuestal por 7 años y establece más o menos 50 millones de gentes que no tenían en ese entonces, y lo divide en 7 años y dice cuánta gente hay que afiliar por año, y eso multiplicado por el costo por persona te daba el incremento presupuestal por año. No era inercial y no era político, no era de arrebatinga política. La ley también dijo que en ese periodo de 7 años había que empezar con pueblos indígenas, comunidades rurales y gente en condición de pobreza. Estaba en la ley que se derogó tenía esos criterios. Y así empezó la afiliación.
Empezó en los pueblos más remotos, con la gente más pobre. Por eso en México, yo creo que es uno de los pocos países donde cuando surgió una vacuna, 2 vacunas nuevas, no tecnología nueva, pero en particular una vacuna, que fue la de rotavirus y la del virus de papiloma humano, los primeros que tuvieron esas vacunas fueron esas comunidades. Ya estaban incluidas porque entraron antes. Bueno, y eso fue porque tenía una meta de equidad muy explícita. Entonces, ahí el catálogo tiene el beneficio de que permite una planeación racional y una presupuestación racional. De ese catálogo derivó el plan maestro de infraestructura, porque lo que no había era suficiente infraestructura, y otro plan maestro de recursos humanos. El que fue, esos 2 planes se nutrieron también de gastos catastróficos, pero para ese tipo de intervenciones. Pero digamos, lo que es la columna vertebral, que son los servicios esenciales, primer y segundo nivel, todo eso, y eso le quitó discrecionalidad a la construcción de obras, porque parte de esta puja política era que el diputado de un distrito pues quería su centro de salud en su distrito, el gobernador quería su hospital. Entonces decíamos, pues sí, nada más que hay que ajustarse al plan. El plan se negoció con los estados, no lo impusimos desde el centro, pero había un proceso en el CENETEC, en el Centro Nacional de Excelencia, les copiamos a los ingleses eso de excelencia, nosotros le pusimos excelencia tecnológica en salud. Se hacía la evaluación de tecnologías, se manejaba eso. Y en el centro, ¿cuál era el otro? El de la Dirección General de Planeación en Salud, se veía cada solicitud de una obra tenía que ir contra el Plan Maestro de Infraestructura. Entonces, mucho de eso fue, de hecho, despolitizar la asignación del presupuesto. Porque, insisto, en un país tan diverso, los estados más ricos, que típicamente están en el norte y el centro del país, se llevaban las tajadas más grandes por persona que los estados más pobres, que están en el sur y el sureste de México. Entonces, fue un instrumento de planeación, de racionalización, de búsqueda de equidad en un esquema federativo, donde tratas de privilegiar a los estados más pobres y a las poblaciones más pobres. Ahora, donde sí fue, y la crítica que comentas se dirigió, fue en lo de gastos catastróficos. Lo que pasa es que ahí lo que hicimos fue, hicimos un estudio actuarial, contratamos un despacho de los mejores despachos actuariales e hicimos un catálogo de todo lo que se veía cubrir de alta especialidad. Y se concibió como un seguro, que era tener un fondo de reserva para poder financiar esas intervenciones. Ahí ya no era per cápita, como era para los servicios esenciales, era por afiliado, que es una forma de capitación, ahí era por intervención. El fondo de reserva, como quedó en la ley, y esto fue mucha negociación con Hacienda, se iba derivando de un porcentaje de la masa de esa cápita, se le agregó un porcentaje para que ese porcentaje se fuera integrando al fondo de reserva, que es el fondo era el fondo de protección de gastos catastróficos. Entonces, ese fondo se iba llenando con los años y no se podía destapar de pronto a todo. Ahora, antes del fondo de gastos catastróficos y antes del Seguro Popular, había atención de alta especialidad. La gente iba sobre todo a los institutos y había cuotas de recuperación. Eso siguió. Era un esquema, no es que no había atención, sí había, era muy defectuosa y muy insuficiente, y esas cuotas de recuperación finalmente eran gasto de bolsillo. Pero la idea era que ibas quitando las cuotas de recuperación gradualmente para hacerlo fiscalmente sostenible. Porque lo más que logramos, que fue muchísimo, fue un acuerdo de agregarle un punto del PIB al presupuesto de salud para estos programas. Bueno, para los no economistas, un punto del PIB suena como muy poquito dinero, es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Porque el PIB de México es grande, México es no sé cuál es ahorita, la 11ª o 12ª economía más grande del mundo. Es un chorro de dinero, un punto del PIB. Entonces, Hacienda aceptó eso. Eso está en contra de todos los instintos de un secretario de Hacienda, pero lo aceptó a cambio de que tuviera esa racionalidad. Porque la otra cosa que te permiten los catálogos explícitos son 2 cositas más. Es rendir cuentas.
O sea, te estás comprometiendo a que vas a entregar estos servicios, es explícito. Es un compromiso, es un contrato social con la sociedad. Le estamos pidiendo a la sociedad sus recursos. Acuérdense que el gobierno no tiene recursos. ¿Okay? Los gobiernos no tienen recursos. Los gobiernos cobran impuestos a las familias y a las empresas. Entonces, cuando la gente dice, el gobierno me está pagando mi beca, o eso no es cierto. Lo estamos pagando los contribuyentes, los ciudadanos, en sistemas fiscales progresistas y progresivos. Los más ricos ponen más y los más pobres ponen menos y todo el mundo recibe de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es un contrato entre la sociedad que financia el sistema de salud y lo que nosotros le entregamos. Y yo me acuerdo haberle dicho al secretario de Salud, yo estoy pidiendo más dinero para la salud, pero me estoy comprometiendo a dar más salud por el dinero. Y vamos a generar un esquema donde nos puedan llamar a cuentas. Y eso es el otro beneficio. Y finalmente, parte de ese otro beneficio es que le das a la gente un sentido de derecho. Porque cuando alguien llega, incluyendo abrir la puerta, que es un riesgo, a las demandas que ya hay en la Suprema Corte, porque la gente iba y decía, bueno, aquí dice que tengo derecho a esto, y de hecho las demandas peores son contra el Seguro Social. Dice que tengo derecho a todo, bueno, ya salió un medicamento que cuesta $100,000 por inyección, dénmelo. Eso es lo que pasó con el Plan 100 de Colombia, que usted debe saber bien. El Plan 100 se judicializó porque al hacer beneficios explícitos, igual el Plan Auge de Chile, la gente le dio el poder de ir a demandar. Eso hay que moderarlo, porque si no, se sale de control. México no ha estado tan grave como en Colombia, pero ya hay muchos casos de esos. Pero ahí curiosamente se está demandando a donde no hay, a donde no hay, sino que se ofrece todo para todos. Porque ahí alguien le encontró que esa es la debilidad. Me están ofreciendo todo, ¿por qué no? Si ya la propia COFEPRIS aprobó este medicamento, me lo tienen que dar a mí. La argumentación ahí es que hay que asignar recursos y que desgraciadamente hay que hacer la decisión difícil de que si compramos ese medicamento de $100,000 la inyección, dejamos de vacunar a 100,000 niños. Y ahí es donde empiezan las dificultades éticas pero hay que tener esa conversación. Taparlo, una política de avestruz, de meter la cabeza en la arena, no funciona con las prioridades. Pero, en fin, nada más aclarar que fue el CAUSES mismo fue un instrumento más de planeación, rendición de cuentas, empoderamiento, y el que sí fue más este sistema gradual de un auténtico seguro, con un fondo de reserva para las siniestralidades. Y la lógica es lo que he explicado ya, la diferencia. Las cosas que se atienden en lo que llamamos servicios esenciales en primer y segundo nivel son más predecibles y de menos costo, tanto para la familia como para el ente que los financie. Las de gastos catastróficos son menos predecibles para un individuo, solo son calculables sobre bases actuariales y potencialmente se ocurren, por eso se llaman catastróficos, destruyen a una familia. Entonces, por eso la lógica era distinta. Pero nosotros reconocimos, nunca dijimos que el día 1 iba a haber todo para todos. Se dijo claramente que tomaría varios años. Al final de ese proceso de 7 años, el Congreso, aunque la ley nomás daba 7 años, siguió asignando recursos hasta ahora. Bueno, hasta el 2015, de hecho, empezaron los recortes. Y por eso es que entre 2000 y 2015 el presupuesto de la Secretaría de Salud creció 4 veces en términos reales, ajustados por inflación. Que yo sepa, ningún otro programa tuvo un crecimiento tan importante. Pues fue porque le pusimos no un crecimiento inercial, sino un crecimiento calculado, con tanto rigor técnico que los de Hacienda lo aceptaron, y el Congreso lo aceptó, y despolitizamos, dejó de ser una rebatinga y se volvió un proceso racional de presupuestación. Y por eso creció tanto el presupuesto de salud. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Bueno, pues sí, no, perdón, discúlpeme, creí que me había ido con la confianza que decidí acabar antes para tener más tiempo para preguntas. Qué buenas sus preguntas. Mañana vamos a ver, de hecho, muchos de estos temas adicionales, ya viendo tendencias hacia futuro. Gracias.